En este video vamos a ver cómo podemos disminuir entre un 50 y un 70% los tiempos de ejecución de una prueba de auditoría. Vamos a utilizar dos herramientas, Google App Script y N8N. Y para hacer el ejercicio vamos a hacer un monitoreo de proveedores. Vamos a cotejar los proveedores activos de una compañía frente al reporte que emite la DIAN mensualmente de proveedores ficticios. Entonces vamos a iniciar utilizando la herramienta de Google. Y para poder realizar la automatización necesitaríamos la base de los proveedores activos que haya en la compañía y generar el reporte de la DIAN de los proveedores ficticios para poder cotejarlo. Intencionalmente registré estos dos proveedores para que en el resultado de la automatización veamos que hay coincidencias. Entonces, cuando generemos el reporte vamos a ver que nos aparecen las compras de Auditores 2025 y de Colombia RPA. Voy a ejecutar el script para que veamos cuál es el resultado. Entonces, para activar esta herramienta siempre vamos a ir a extensiones y add script. Yo ya tengo el código creado en proveedores ficticios. Lo que voy a dar es ejecutar y vamos a ver cómo se crea una hoja de reporte de auditoría, que es la automatización que estamos haciendo hoy. Como vemos, automáticamente se crea una hoja con el nombre de reporte de auditoría, la cual se va a diligenciar automáticamente. Está parametrizada para que me traiga los campos mínimos que debemos documentar en papeles de trabajo, como lo son el nombre de la auditoría, el objetivo de la prueba, el periodo auditado, el nombre del auditor, un resumen de las pruebas ejecutadas y una conclusión. Adicionalmente, le incorporé que la inteligencia artificial nos ayude a generar unos riesgos y recomendaciones por si se debe emitir un informe a la administración. Entonces, ¿qué hizo? Cotejó los proveedores de la base de gastos frente al reporte de la DIAN. Efectivamente, como les había comentado, intencionalmente registré Auditores 2025 con Colombia RPA. Ambos proveedores aparecen como ficticios y nos dice que tuvo gastos por 100 millones con 5 compras y que Auditores 2025 tuvo 103 millones con 18 compras. Vamos a validar que esto efectivamente sea cierto. Voy a sumarlo aquí directamente para no hacer filtros porque los tengo a la mano. Entonces vemos que Auditores 2025 tuvo unas compras por 103 millones y el recuento son 18 transacciones. Y aquí tenemos de una vez Colombia RPA. Entonces vemos que son 100 millones de pesos y hubo 5 transacciones. Entonces en el reporte lo hizo bien. Estamos alineados. Entonces, utilizando solo estas dos bases de datos, ya nos automatiza casi que el 80% de la prueba. Ahora vamos a ver el correo electrónico. Aquí lo que le pedimos en la automatización es que nos envíe un resumen de la prueba que hizo, cuáles son los proveedores en los que hubo una coincidencia y que adicional nos adjunte el detalle completo de todas las transacciones de cada proveedor. Con esto también automatizamos el reporte que debemos enviarle a la administración. Ahora veamos el código que utilizamos para que se generara este reporte. Esta automatización tiene aproximadamente 399 líneas de código, pero para construirlo no debemos ser expertos en este lenguaje de programación, en este caso es JavaScript. Lo que debemos es saber darle instrucciones correctas a la inteligencia artificial. Yo elaboré este código utilizando Cloud y utilizando Dipsy. En el post de LinkedIn les voy a dejar todo el código para que ustedes lo revisen. Les recomiendo que se guíen mucho por los títulos para que de esta forma también se lo pidan a la inteligencia artificial cuando ustedes necesiten generar sus propios códigos. Aquí lo más relevante es el prompt que utilicé para darle a OpenAI para que me generara tanto los riesgos como las recomendaciones. Les quiero dar una recomendación. Siempre que vayamos a pedir información cualitativa que corresponda a generación de hallazgos, de riesgos, recomendaciones, planes de acción, utilicemos una temperatura entre 0.2 y 0.4. Ahora, cuando vayamos a utilizar un modelo de lenguaje para hacer cálculos matemáticos que tenga que ver 100% con temas numéricos, les recomiendo siempre utilizar 0.0 porque suele alucinar y suele dar información incorrecta. Entonces, cuando sea cuantitativo, 0.0 y cualitativo entre 0.2 y 0.4 es un buen rango para que nos genere información útil. Y el prompt que utilicé básicamente es darle un rol en el que le digo que es un experto en auditoría financiera y les doy unos ejemplos. Siempre es muy recomendable dar ejemplos de cómo quiero recibir la respuesta y cuál es el tono de la compañía, cuál es el tono de la organización. De esta forma, la respuesta que me dé pues va a estar alineada a mis informes y no tengo que hacer muchos ajustes. Y aquí finalizaría la automatización. Es algo muy sencillo de realizar siempre que nos apalanquemos de la IA.
vemos que nos documenta el papel de trabajo, nos envía el resultado al correo. Esto se puede adaptar claramente a las necesidades de cada compañía. Y en caso tal de que se quiera escalar a un monitoreo continuo, Google también tiene herramientas que permiten hacer estos monitoreos en tiempo real. Ahora veamos cómo lo podemos ejecutar en N8N. Esta es una herramienta de bajo código en donde no necesitamos utilizar un lenguaje de programación para realizar la automatización. Sin embargo, en el interior de la plataforma podemos encontrar un nodo en el cual podemos llegar a ejecutar código si así lo deseamos. Tenemos JavaScript y tenemos Python. Esto podría ser para análisis un poco más avanzados. Sin embargo, para este ejercicio que vamos a realizar no necesitaríamos el código. Vamos a ver cómo funciona. Este primer nodo es el disparador. Básicamente es cómo se activa el flujo. Para este ejercicio lo voy a activar manualmente. Cuando yo dé clic en este botón, automáticamente se van a diligenciar los formatos. Sin embargo, si queremos que se ejecute esta automatización de forma totalmente autónoma, podríamos utilizar este disparador en el cual podemos establecer la frecuencia en la que queremos que se ejecute esta automatización, mensual, semanal, diario, y también podemos establecer la hora exacta en la que queremos que se ejecute este flujo de trabajo. El segundo nodo que vemos es el Drive. Lo primero que le vamos a decir es en qué carpeta está ubicada la información. Luego le decimos que descargue la carpeta, que identifique los archivos que necesitamos para el análisis. En este caso necesitamos la base de gastos de la empresa en donde están los proveedores activos y la base de la DIAN en la cual están los proveedores ficticios. Luego lo que le vamos a decir con este nodo de fusionar es que combine ambos archivos y que tenga como campo de referencia el NIP. Cuando él haga esto, se van a identificar muchos campos duplicados. Entonces, por eso añadimos este nodo de eliminar duplicados, en donde le vamos a decir que los compare y que deje un registro único por cada transacción identificada. Una vez que elimine los duplicados, lo que va a hacer es diligenciarnos un archivo con las coincidencias en registros únicos. Luego le vamos a decir que sume por cada proveedor cuál fue el total de las compras, para que al final lo totalice y no nos vaya a dar el uno a uno de todas las transacciones que hubo por cada proveedor. Estos dos nodos lo que hace es formatear la respuesta para que OpenAI la reciba de forma adecuada y la sepa interpretar. Ahora veamos el nodo de OpenAI. En temperatura vamos a conservar el 0.4 o 0.2 de acuerdo con lo que hablamos cualitativo o cuantitativo. Y vamos a ver las instrucciones específicas que leemos. Vamos a conservar el mismo rol. Eres un experto en auditoría financiera y análisis de fraudes empresariales. En esta ocasión, como necesitamos que nos genere el informe en un documento de Google, le vamos a hacer la aclaración. Le decimos genera un informe estructurado en 3 sesiones, asegurando la correcta documentación de la prueba, incluyendo riesgos, recomendaciones y las conclusiones. Entonces, en la documentación de la prueba también lo que veíamos es muy recomendable siempre dejar establecido cuáles son esos campos que debemos diligenciar en el papel de trabajo y así también pues aceleramos el tema de la documentación. La primera sesión que va a generar es el resultado de cotejar los proveedores. Para ello le decimos que genere una tabla que contenga el NIT, el nombre del proveedor, el valor total de los gastos y el recuento de cuántas compras se le hizo a cada proveedor identificado. En la segunda sesión vamos a incluir la evaluación de riesgos. Entonces, al igual que hicimos en el código de Google, le damos unos ejemplos y de esta forma él nos va a retornar el informe. Y las recomendaciones igualmente. Ahora, en este nodo de documento de Google se va a registrar el informe que le acabamos de solicitar a OpenAI. Y por último tenemos el nodo de Gmail en donde le decimos que nos envíe el resultado de la prueba automáticamente al correo electrónico para ver qué fue lo que identificó. Entonces, ya vimos cómo funciona el flujo. Veamos que los documentos están en este momento vacíos. El archivo coincidencia no tiene nada. El archivo de informe de proveedores tampoco tiene nada. Y vamos a darle Test Workflow. Esta herramienta visualmente también es muy agradable, ¿no? Permite ver cómo va evolucionando el proceso. Y si llega a haber algún error, también vamos a identificar fácilmente en qué parte falló la automatización. Entonces, en este momento ya debemos tener el detalle de proveedor diligenciado y también debemos tener ya diligenciado el informe. Entonces, vamos a ver coincidencias. Efectivamente, nos aparecen todas las transacciones de cada proveedor. Aquí lo que hizo fue fusionarnos tanto la base de gastos que ya teníamos como el reporte de proveedores ficticios de la DIAN. Y por último, genera los encabezados, el primer capítulo de monitoreo de proveedores, de riesgos identificados
el capítulo de recomendaciones y una conclusión. Claro, cada capítulo y el esquema del formato se debería adaptar a cada compañía. Esto es para que veamos que funciona. Ya por último, veamos el correo. Hace 0 minutos. Estimados, buenas tardes. A continuación se envía el informe preliminar de la revisión de proveedores ficticios y bueno, ya tendríamos todo el detalle que generó la inteligencia artificial. Y bueno, así finalizamos este primer video de automatizaciones con un ejercicio práctico. Espero les haya sido de mucha utilidad. Ambas herramientas son gratuitas. La idea es adaptarla a las necesidades que tenga cada compañía. Este es el primero de una serie de muchos videos que quiero compartir con ustedes, en donde voy a poner a disposición todo mi conocimiento en temas de inteligencia artificial, en temas de automatización, principalmente en el área de auditoría interna, que es donde tengo mi experiencia profesional. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.